Sobre el Espíritu de Santo. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi ser. Amén. Si usted ha creído en el Señor, usted tiene al Espíritu Santo. Amén. Si usted le cree al Señor, usted ya recibió el bautismo del Espíritu Santo. Y el Espíritu de Dios da testimonio que nosotros somos su iglesia, sus hijos. Amén. Bendito es el Señor. Y por eso le cantamos, no nos cansamos, aunque venimos a veces un poco cansaditos del trabajo, hermanos, pero no nos cansamos de darle gracias a Dios. Amén, porque hay gratitud en nuestros corazones, porque hay alegría, porque el cansancio no puede más, amados hermanos. Damos gracias al Señor por los hermanos de la alabanza que han cantado esas hermosas alabanzas. Que el Señor los siga usando, que el Señor los siga fortaleciendo y que sigan ayudándonos a adorar a aquel único y merecedor de alabanza, nuestro Señor Jesucristo. Amén, bendito es Dios. Vamos a orar, hermanos, así como están. Vamos a orar y poner en las manos del Señor este tiempo. Amén, que el Señor sea glorificado, pero que también el Señor sea exaltado y podamos entender y conocer qué es lo que el Señor tiene para nosotros en esta noche. Amén, y que podamos, con la ayuda del Espíritu Santo, poder tener frutos, amén, de eso que el Señor nos llama y nos insta en esta noche para su gloria y para su honra. Padre, te damos gracias, Señor, porque dice tu palabra que debemos dar gracias en todo. Y te damos gracias, mi Dios, por lo que tú haces, porque en tu soberana voluntad, mi Dios amado, tú ya estableciste lo que ha de acontecer en esta tierra, mi Dios. Y te damos gracias, Señor, porque hemos cantado, porque te hemos alabado, Señor amado, y te damos gracias por las familias, Señor amado, de nuestros hermanos que a lo mejor tienen un tiempo, mi Dios amado, ahorita de tristeza. Y dice tu palabra misma, Señor, que para todo hay tiempo. Y nosotros, mi Dios amado, seguimos orando y pidiéndote, mi Dios, que traigas consolación, bendito Dios, para aquellos, mi Dios amado, que a lo mejor lo necesitan en este tiempo, mi Dios. Te damos gracias, bendito Dios, y te pido que tú seas usándome, mi Dios amado, una vez más para tu gloria, para tu honra, mi Dios amado. Que mis hermanos, Señor amado, puedan escucharte, que mis hermanos puedan, mi Dios amado, obedecerte, mi Dios eterno, porque solamente tú te lo mereces, Padre. Te damos gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Bendito es Dios. Amén. Vamos a ir al libro de los Hechos. Amén, amados hermanos. Libro de los Hechos. Vamos a estar leyendo en su capítulo 1, hermanos, algunos versículos. Vamos a estar leyendo del 6. Hechos 1, 6. Amén. Vamos a leer hasta el 9, hermanos amados. Hechos 6, capítulo 1, versículo 6, del 6 al 9, en su capítulo 1. Amén, ¿lo tenemos? ¿Estamos todos, hermanos? Amén. Sí, amén. Amén. Todavía vamos a esperar a los hermanos que no lo han encontrado. Amén. Hechos 1, del 6 al 9. Amén. Dice su palabra en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Bendito Dios. Aquella promesa que el Señor les había hecho a sus apóstoles, aquella promesa que le había hecho a sus discípulos, se las vuelve a recalcar antes de él ascender a los cielos.
Amén, porque ese mismo Cristo que ascendió a los cielos, ese mismo Cristo es el que adoramos, a ese mismo Cristo es al que exaltamos, ese mismo Cristo es el que conocemos nosotros. Ese mismo Cristo prometió a sus discípulos que iba a llegar ese día, amén, anunciado ahí por el profeta también, el profeta Joel, sí, amén, Joel, en el cual decía que iba a derramar del Espíritu Santo, amén, sobre toda carne. Bendito es Dios. Y algo que llama la atención y que estaremos meditando específicamente es en el versículo 8, en el cual dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Amén. Y dice: y me seréis testigos. Entonces, he puesto, amados hermanos, como título: y me seréis testigos, a esta pequeña predicación: y me seréis testigos. Los discípulos, como sabemos, hermanos, como a lo mejor nosotros a veces estamos también preocupados en las cosas de este mundo. Ellos comienzan preguntándole al Señor: Señor, ¿restaurarás el reino en este siglo? Señor, ¿restaurarás el reino en este siglo? Ellos le estaban preguntando porque en ese entonces el pueblo de Israel estaba bajo el mando y el dominio del Imperio Romano. Entonces ellos dominaban, ellos no tenían potestad de hacer nada y no tenían autoridad para ellos hacer algo. No eran una nación libre, por decirlo así, y ellos estaban preocupados más por eso que por lo que el Señor les había enseñado. Amén, que el Señor les había enseñado muchas cosas del ámbito espiritual, pero ellos estaban preocupados más por lo humano, amén, en esta tierra. Y no sé usted, amado hermano, si está preocupado que cuándo van a cambiar las leyes, cuándo van a estar las leyes mejores o cuándo nosotros nos vamos a sentir libres en este país. Y hoy el Señor nos dice en esta palabra que no nos preocupemos por eso. No nos toca a nosotros saber las sazones, es decir, no nos toca a nosotros saber los tiempos, porque el Señor en su soberana voluntad ya tiene establecido lo que va a hacer. Amén. Nosotros tenemos que estar preocupados por aquello espiritual. Amén, por las cosas espirituales, poniendo la mirada siempre en el autor y consumador que es nuestro Señor Jesucristo. Aquel que dice que es testigo fiel y verdadero en Apocalipsis. Amén, y nosotros también estamos siendo llamados a ser testigos. Ahora, ¿qué significa ser testigo? Y no estamos hablando de testigos de Jehová tampoco. Nada que ver, por si se le pasó por la mente. Amén. Un testigo, amado hermano, en el ámbito, por decirlo así, en el ámbito, permítame un momento, en el ámbito legal, un testigo en el ámbito legal es aquella persona que tiene una información importante sobre la cual debe testificar y es llamado a testificar, sea en un caso o en un crimen. Entonces ese es un testigo. Pero también un testigo puede ser un objeto, así como el pueblo de Israel cuando hicieron compromiso. No sé si has leído, hermano, cuando Josué le pregunta a aquel pueblo y le dice si van a servir a los dioses, amén, que habían dejado atrás o iban a servir al Dios único y verdadero, a Jehová de los ejércitos. Entonces ahí cuando les pregunta y ellos hicieron pacto con Dios, luego hacen un altar y eso está registrado por si lo quiere anotar y leer después, porque a lo mejor no nos va a dar el tiempo. Está en Josué 22, en su capítulo 22, en su versículo 26 al 28. Luego dice que hicieron pacto con el Señor. Al otro lado dice del río Jordán. Y fueron varias tribus, entre ellas la tribu de Gad, de Rubén y de Manasés. Amén. Hicieron ese pacto y luego hicieron ese altar como testimonio. Hicieron ese altar como testigo. Entonces testigo también significa
un objeto o algo de lo cual da testimonio de algo realizado o de algo acontecido en el lugar. Por ejemplo, este anillo que poseo, da testimonio que nosotros con mi esposa nos casamos. Entonces, cada quien que ve el anillo o una persona que sepa va a decir, el hermano está casado. Aunque algunos hermanos no se los pongan, aunque algunos hermanos no les gusta traerlo. Amén. Ese es un testimonio, es un testigo de que nosotros estamos casados. Amén. Gócese delante del Señor. Amén. Entonces, el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos, el Señor dice a sus discípulos que ellos serían sus testigos ante un mundo que no conoce a Dios. Aunque habían, amados hermanos, maestros, aunque habían predicadores, aunque habían profetas, profetas que estaban y decían que estaban en el nombre del Señor, ellos no conocían a Dios. En verdad ellos no eran unos testigos verdaderos, porque en verdad ellos no tenían una relación con el Señor. Ellos no estaban habilitados ni siquiera para poder ser testigos, pero dice el Señor que cuando Él envíe, cuando les dijo a sus discípulos que cuando Él enviara, amén, el Espíritu Santo de Dios, íbamos a tener poder para poder ser testigos, amén. Y recibiréis poder, dice el Señor, recibiréis poder para ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el fin de la tierra, amén, hasta en Austin, Texas. Amén. Bendito es Dios. Ahora, ¿de qué manera nosotros podemos ser testigos? En el ámbito nosotros, sea laboral, sea aquí en la iglesia, sea donde sea que estemos, amados hermanos, nosotros, ¿cómo debiéramos nosotros ser testigos? ¿O qué se refiere el Señor? ¿O qué pide el Señor que nosotros seamos esos testigos que el Señor quiere? Hemos visto, amados hermanos, y ustedes no me dejan mentir, que nosotros no conocemos ni siquiera el testimonio de cada uno de nosotros. ¿Quién conoce mi testimonio? ¿Quién conoce el testimonio del hermano Toñito? ¿Quién conoce el testimonio del hermano Javier? ¿Quién conoce el testimonio? ¿Quién conoce el testimonio? Nadie conoce el testimonio de cada uno de nosotros. Y ese es un problema. Estamos viviendo en un problema cuando nosotros no estamos dando un testimonio. Y un testimonio no solamente es también en este lugar, aquí donde nos reunimos, que ni aquí donde nos reunimos tenemos testimonio que dar. Venimos los domingos y a veces el Señor no ha hecho nada con nosotros. Eso está extraño, hermanos. El Señor no ha obrado en nosotros. Tenemos años reuniéndonos, años gozándonos delante del Señor, diciéndole que tú eres el Señor poderoso, tú eres el Dios de mi familia, tú eres el Dios que nos sacó de la enfermedad, pero no hay testimonio. Tú eres el Dios que prospera, tú eres el Dios que nos ha librado, tú eres el Dios que nos ha sanado, pero no hay testimonio. Nosotros no hemos dado ningún testimonio. Amén. Algo está pasando. Algo está pasando. Porque nosotros no podemos solamente dar una parte de la bendición. Tenemos que hablar totalmente de la bendición que Dios nos da. Los apóstoles, ¿qué decían los apóstoles? Uno de ellos decía, entonces uno llamado Ananías, está en Hechos 22, cuando el Señor habla, le hace el llamado a uno de ellos, dice, entonces uno llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y has oído.
Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Oiga las directrices las indicaciones que Dios le da a Saulo. Le dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? O sea, ¿qué estás haciendo? Levántate y bautízate y lava tus pecados e invoca el nombre del Señor. Dice que fue escogido para hacer testimonio. Amén. Y nosotros podemos ver en la vida de Pablo de cuánto Pablo hizo en esta tierra, de cuánto Pablo él predicaba el evangelio y aquellas almas escuchaban. Algunos pues se airaban y queriéndolo apresar, pero muchos más eran sanados, eran ganados para Cristo a través del testimonio de Pablo. Y nosotros, ¿qué testimonio tenemos? Nosotros no compartimos el testimonio aquí, ni siquiera en nuestros trabajos. Es tiempo de que nosotros empecemos. Es tiempo que nosotros empecemos y nos levantemos y nos pongamos a hablar de ese testimonio que tenemos. A lo mejor, hermano, usted no se da cuenta, pero usted puede ser de bendición para la gente, para aquellas personas que a lo mejor tienen o han pasado el mismo problema que usted ha pasado. No sabemos las enfermedades que a lo mejor las personas están pasando, que a nosotros ya fuimos sanados. Y estoy hablando de enfermedades físicas, pero también enfermedades espirituales. Pero nosotros no estamos dando testimonio. Nosotros no estamos testificando del poder de Dios. Nosotros no estamos haciendo nada. ¿Cómo van a conocer a Dios? ¿Cómo van a conocer el poder de Dios? ¿Cómo van a ellos entender del poder de Dios? ¿Cómo ellos van a querer ese poder de Dios si nosotros no lo damos a conocer, hermanos? No lo damos a conocer. Por eso dije, es bien difícil que por años el Señor no ha hecho nada en nuestras vidas, aunque nosotros decimos de labios para afuera, pero no tenemos un testimonio que dar. Hay tanta necesidad, hermanos. Hay tanta necesidad allá afuera que nosotros tenemos que ser esa luz que el Señor quiere que seamos. Nosotros somos luz en medio de las tinieblas. ¿Y cómo podremos nosotros ser luz? Dando testimonio, testificando del Señor, diciendo de las maravillas que ha hecho en nuestra vida, diciendo de las maravillas que ha hecho en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio. Cuando estamos en dificultades, en problemas, ahí el Señor se ha manifestado. Ahí el Señor nos ha ayudado, nos ha dado sabiduría para poder estar de pie hoy en día. Y podemos decir que el Señor nos ha guardado, que el Señor nos sigue guardando, hermanos. Pero tenemos que hablarlo, tenemos que testificarlos, tenemos que ser esos testigos, tenemos que tener ese testimonio. Amén. A lo mismo que decimos que somos cristianos, pero el testimonio de nosotros habla otra cosa. Testimonio, hermanos. Y esto no se lo está pidiendo el hermano Carlos. Esto lo está pidiendo la palabra del Señor. Esto nos está demandando la palabra de Dios. Tenemos el poder para hacerlo. Ahora, ¿lo queremos hacer? ¿Queremos escuchar su voz? ¿Queremos escuchar la voz del Señor y obedecer? ¿O seguiremos apáticos? ¿Seguiremos callados? Guardándonos grandes testimonios, hermanos, de grandes milagros que el Señor ha hecho. Yo estoy seguro que si escuchamos a cada uno de ustedes hoy en día, nos vamos gozosos de este lugar, sabiendo de las maravillas que Dios ha hecho. Que no nos dé pena, hermanos. Si es pena, tenemos que dejar fuera el temor. Dice la palabra que el Señor no nos dio un espíritu de cobardía ni de temor, sino de dominio propio. El Espíritu Santo está con nosotros. Pero tenemos que testificar. Tenemos que ser testigos. Testifiquemos, hermanos. Dice en Hechos 10, vamos a estar leyendo Hechos 10, dice, había 10:34.
10:34. Vamos a estar todos ahí en 10:34. Dice, escucha el poder del testimonio de lo que puede hacer en las personas cuando uno testifica del Señor. Dice, entonces Pedro, 10:34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos, dice Pedro, de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el Dios, que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y escuche, y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Escucha lo poderoso que es el testificar del Señor. Él estaba hablando de la obra que el Señor había hecho, de los milagros que había hecho, pero también estaba hablando, amén, de la muerte y de la resurrección del Señor. Y ese es el bendito evangelio del Señor. Amén, amados hermanos. Cuando nosotros testificamos del Señor, cuando nosotros hablamos del evangelio de Cristo, que Él vino y murió y al tercer día resucitó, que Él está ahí para perdonar a los pecados, que Él no rechaza un corazón humillado, que Él no rechaza un corazón arrepentido, el poder de Dios desciende en esa persona. El poder de Dios desciende. Amén. Testifiquemos del Señor. Amén. Testifiquemos del Señor. Este es un mandato para toda la iglesia. Si usted tiene el Espíritu Santo, usted puede hacerlo. Usted no se diga, pero es que yo no soy predicador, pero es que yo no soy evangelista. Usted está llamado a esa gran comisión. Usted está llamado, amado hermano. Usted está llamado a hacer ese como antes era usted un receptor, ahora usted es un proyector, alguien que proyecta de esa gracia recibida. No nos quedemos con esa gracia. No nos quedemos con esas buenas nuevas de salvación. Sigamos, amados hermanos, si usted lo está haciendo, gloria a Dios. Si usted está hablando del Señor, si usted está testificando del Señor, gloria a Dios, sígalo haciendo, hermano. Sígale hablando a su familia. Sígale hablando a sus amigos, a sus compañeros de trabajo. Siga testificando del Señor. Y si no lo está haciendo, hoy es tiempo que lo empiece a hacer. Porque déjeme decirle una palabra dura. Que si usted no lo está haciendo, hermano, usted no está sirviendo en el reino. Usted está a medias. Estamos a medias, hermano. Estamos solo aquí en este lugar. Si usted no está preocupado, hermano amado, por las almas, si no nos preocupamos por aquellos que están cerca de nosotros, deberíamos de preguntarnos si en verdad tenemos el Espíritu Santo de Dios. Aquellos hombres entregaron su vida. Dice que Esteban fue apedreado por causa del evangelio. También fue llamado testigo.
que también significa testimonio. El testimonio Él lo mantuvo aún en peligro de muerte. Algo sucede, amados hermanos, cuando nosotros testificamos, pero testificamos de Cristo. Podemos ponernos de ejemplo. Usted quítese el miedo y póngase de ejemplo. Usted puede decir que antes era tal persona, pero ahora en Cristo Jesús es nueva criatura. Amén. Usted puede decir que antes era un maldiciente, pero hoy en día el Señor le redarguye para que no hable como hablaba antes. Pero sí lo está haciendo. Que antes lo dominaba X o Y vicio, pero hoy en el Señor es vencedor porque el Señor le ha dado la victoria. Eso es testificar. Eso es ser un testigo de Cristo. Que si antes mentía, ahora el Señor lo agarra en esos momentos que le dan ganas de mentir y lo agarra el Espíritu Santo y no lo deja mentir. Eso es testificar. Que el Señor lo levantó de la cama, que el Señor le quitó esa enfermedad de muerte. Eso es testificar del Señor. Tenemos el poder para hacerlo. El Señor ya envió el Espíritu Santo. Ahora nos toca a nosotros el hablar y el dejarle que Él sea ministrando. Pero tenemos que hablar. Tenemos que testificar, hermanos. Bendito es el Señor. Dice la palabra del Señor en la carta primera de Pedro 2:9, dice, escuche lo que somos, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero si nosotros solo somos sacerdocios en nuestros hogares y somos nación santa aquí en este lugar y pueblo adquirido por Dios, pero no anunciamos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, algo está pasando ahí. Algo no está cuadrando. Algo nos está faltando. Nos gusta hacer real sacerdocio en la casa, como varones. Nos gusta mandar y tener que todo esté en orden en nuestros hogares. Pero si nosotros no testificamos de Cristo, algo está pasando ahí. Ese es el propósito de la iglesia. Ese es el propósito de usted y de mí en esta tierra. Que demos a conocer de aquel que no hay nada imposible para él. ¿A cuánto nos gustaría que nuestras familias conocieran del Señor? Yo creo que a todos. Aquellos que conocemos y estimamos, aquellos que consideramos como amistades. No nos cansemos de dar testimonio. Sigamos peleando la buena batalla. Sigamos llenándonos de su palabra. Sigámonos orándole al Señor, pidiéndole la dirección, pidiéndole esas palabras correctas al Señor. Me llamaba mucho la atención y me hacía meditar mucho cuando el pastor predicaba y la parte que decía de la mujer, ¿verdad? Que llevó el perfume y ungió al Señor. Dice que iba a ser recordada hasta el día de hoy, iba a ser para memoria de ella. Para memoria de ella iba a ser recordado ese hecho. Y nosotros el día de mañana, hermanos, ¿cómo seremos recordados? ¿Seremos recordados solamente los que veníamos aquí y allá afuera éramos otra cosa? ¿Seremos recordados que nosotros aquí éramos iglesia, pero fuera de aquí éramos personas civiles normales? Nos veíamos como normales, nos veíamos como el mundo y nadie nos distinguía. ¿Cómo seremos recordados? ¿O seremos recordados como aquellos incómodos, que incomodamos el pecado,
que estamos siempre peleando contra el pecado, que estamos siempre estorbando el pecado en aquellos que nos rodean. ¿Cómo seremos recordados? Como testigos fieles que estamos dispuestos aún a perder nuestra vida. Y no literalmente, porque aquí en este momento, gracias a Dios, no nos están persiguiendo. Hay hermanos que en otros países están siendo perseguidos. Aún sus vidas están en peligro. Pero me refiero a que nosotros perdamos nuestra voluntad. Que perdamos nuestros deseos. Que perdamos nuestras comodidades. Para ser testigos del Señor. Para ser testigos del Señor. Entonces, hermanos, y me seréis testigos, dice el Señor. El Señor les decía a sus discípulos, como les digo, antes de ascender a los cielos, en Juan ya les había dicho también, dice en Juan 15, 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, dice, porque habéis estado conmigo desde el principio. Esto les decía a los discípulos, que ellos conocían la vida del Señor. Ellos habían visto de primera mano, como aquellos testigos que tenían información de primera mano. Ellos testificaban de ello, de eso. Y aunque nosotros, hermanos, no estuvimos ahí, nosotros creemos, pero también el Señor se ha manifestado en nuestras vidas. El Señor se sigue manifestando en nuestras vidas. Y nosotros eso que hemos visto del Señor en nuestras vidas, eso debemos testificar también. A eso estamos llamados, hermanos. A ser testigos del Señor. A testificar del Señor. A dar gracias a Dios. Bendito es el Señor. Y hoy, hermanos, nos iremos como hemos llegado. Hoy, hermanos, seguiremos como hemos estado, callando nuestro testimonio, callando de aquellas grandes cosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas, o vamos a empezar a dar testimonio. Vamos a empezar a hablar del Señor. Vamos a ponernos de ejemplo. Vamos a empezar a obrar en el Señor. ¿Vamos a perder la comodidad o vamos a seguir siendo cómodos? A estar cómodos. Solo cuando el pastor nos diga que prediquemos, predicar, y solo cuando el pastor diga que cantemos, vamos a cantar, o vamos a nosotros a buscar la presencia del Señor y a seguir y orarle al Señor y pedirle la dirección y empezar a testificar. La pregunta es, ¿seremos testigos? ¿Quieres ser un testigo del Señor? ¿Quieres testificar de Cristo? Si ha sentido, si hay algo que lo detiene, hermano, si hay algo que lo está deteniendo, entrégueselo al Señor. Si es temor, si es pena, si es que no sabe hablar, si es que tiene miedo a hablar, entréguele al Señor. Todo aquello que está deteniendo su obra, entrégueselo al Señor. Porque usted no sabe, hermano, la bendición que usted puede ser para alguien más. Usted no se imagina lo bendecido que se sentiría alguien al escuchar su testimonio. Aún la misma iglesia, cuánta bendición sería conocer de las batallas que ha tenido, que solo usted y el Señor saben.
Consideremos, hermano, consideremos todas estas cosas. Póngase de pie. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, mi Dios, porque tu palabra es verdad. Y tu palabra es luz, Señor, que alumbra nuestros caminos. Tu palabra, mi Dios amado, es un espejo en el cual podemos vernos, mi Dios amado. Tu palabra es una balanza, mi Dios, en el cual nos pesa. Oh, Señor amado, te pedimos en esta hora, Espíritu Santo de Dios, que nos ayudes, Señor amado, que nos ayudes, bendito Dios, a poder, mi Dios amado, atender a tu voz en esta hora. Mi Dios amado, que podamos atender a ese llamado que tú nos haces. Oh, mi Dios amado, sabemos que tu Espíritu Santo está en nuestras vidas, porque nosotros te creemos, porque hemos recibido, Señor amado, el perdón, porque nosotros tenemos fe, mi Dios amado, en que tú naciste de una virgen, Señor, que al tercer día también tú moriste y resucitaste al tercer día, mi Dios, y que estás sentado a la diestra